declara inaugurada la ceremonia. El fundador de este grupo se llama Eduardo Gil. Él murió hace 3 años. Estudió con Michelle Kokoszewski. Fue alumna y también fue parte del grupo de Jerzy Grotowski de Polonia. En esas giras que hizo el TU, conoció a Michelle y Michelle lo invitó a trabajar en el CUIFER, que es el Centro Universitario de Investigación para el Arte Dramático. Se dedica a la investigación ahí. Ahí han estado varios venezolanos. Eduardo fue el primero, después estuvo Gustavo Rodríguez, después estuve yo con otra venezolana en años diferentes. Eduardo viene de esa experiencia en Francia y bueno, se trae ese aprendizaje para acá y él quiere experimentar toda esa movimiento de esa época, ¿no? O sea, es un movimiento de los años 60, muy influenciado por el movimiento de Jerzy Grotowski, ¿no? La Dirección de Cultura de la UCB le propone a Eduardo que hiciera un grupo que en la universidad, en la parte cultural no había, que era la parte de investigación. Eduardo, el generador de que esa ruta de investigación se empezara a conocer aquí en Venezuela, porque digamos que Venezuela es un país muy habituado al teatro naturalista. Mientras menos extraño, más aceptable, porque esa ha sido la educación en nuestra cultura. Eduardo crea ese espacio experimental y sí, había un vacío también. Bienvenidos, amados Rosenkrantz. En el tercer año, por problemas sobre todo burocráticos, administrativos, Eduardo decide irse y en ese momento nos volvemos independientes, pues. Entonces ya no era Taller Experimental de Teatro de la UCD, sino Taller Experimental de Teatro TET. Y esa marca era la que hemos tratado de afianzar, el TET, que se conozca, ¿no? La creación de generaciones de relevo también ayuda, porque gente que ha estado aquí, que ha estudiado aquí, ha fundado otros grupos, y esos grupos han sido también con propuestas innovadoras, ¿no? Entonces, digamos que ese espacio creció relativamente dentro de lo que puede crecer el teatro, ¿no? ¿Y los invitados? Hay una cierta responsabilidad con los invitados. ¿Cómo vamos a continuar el marco? Lo dividimos en 3 etapas, ¿no? O 3 maneras de poder hacer un trabajo. Está uno que es los inicios, que le decimos los inicios porque era cuando fueron las primeras obras. Y después vienen otras 3 etapas que son el texto poético, el texto literario y el texto dramático. El inicio y el poético son, digamos, los más primitivos, que todavía los usamos, ¿no? Hay un grupo de gente, le interesa un tema, y sobre ese tema hay unas tareas. Tú traes una canción, traes un cuento, traes un poema, traes algo que quieres proponer acerca de ese tema. El intercambio de eso y el hecho práctico también va convenciendo y va cautivando a todos en ese tema que tiene varias aristas. Y está la dirección de 2 o la dirección de 1, eso varía, pero hay un acuerdo acerca de un tema que nos interesa, que por eso nos aglutina. Y vamos a construir ese texto juntos. Digamos que eso es lo más primitivo y Eduardo es un precursor de eso aquí. Después entramos en el texto literario, que es una proposición de Elizabeth Albaca. Elizabeth Albaca fue actriz de Jerzy Grotowski, 14 años, y maestra nuestra. Ella y su pareja, que es Teo Spichalski, que era asistente de Jerzy Grotowski, trabajaron con nosotros mucho tiempo. Y ella, en la segunda vez que trabajó con nosotros, trae la proposición de trabajar un texto literario que convirtió en libreto teatral, que fue Ferdi Durke, que es un polaco que habla
en su obra literaria habla sobre la forma, ¿no? El hombre y la forma. Y cómo es difícil salirse de la forma. Y allí ataca a los intelectuales, a los políticos, a las fuerzas militares, a la iglesia, se mete con todo el mundo, no deja a nadie fuera de la crítica. Te llevaré a casa de la señora Juguetona. De ese texto literario entramos en otra manera de trabajar. Después vienen Demonios de Dostoyevski, el Kafka. Digamos que esas eran las tres cosas que ella quería. Ella misma lo decía, son las tres cosas que yo quiero decir, sobre las que yo quiero hablar. Y después está la otra línea, que es el texto dramático. Empezamos a trabajar sobre eso con Ricardo III. Sea cualquiera de las líneas, de las 4 líneas, lo que sostiene todo eso es el entrenamiento del actor, que llamamos la etapa preexpresiva. No lo que la gente ve cuando ya se estrena la obra de teatro, digamos, ve todo lo expresivo, sino todo lo que está detrás, que es el entrenamiento del actor. Cómo ese actor sostiene, comunica, siente, transmite, todos esos adjetivos que son indispensables para que exista el teatro. Va a procederse a la escenificación de la segunda parte. En tantos años, en el teatro venezolano es como las mareas del mar, ¿no? Suben y bajan. Y en general la cultura en Venezuela, ¿no? De hecho, por eso estamos montando el acto cultural, porque José Ignacio Cabruja es muy descriptivo acerca de cómo el venezolano ve la cultura. Pero al final la cultura en Venezuela siempre es lo último. No va a pasar nada socialmente porque en un teatro lo cierren. Hay épocas que nos ha ido mejor que otras. Por ejemplo, estar en este teatro es un ofrecimiento que hace el maestro Abreu cuando fue primero presidente del CONAC y después ministro de la Cultura. Quería rodearse de lo mejor, porque él venía de la experiencia de las orquestas, que es admirada en el mundo. Entonces él quería hacer algo en las disciplinas muy parecido. Y se le ocurrió un proyecto maravilloso que era que las compañías de teatro, las más importantes, según la opinión de la gente y la cultura, gerenciaran los teatros. O sea, que se encargaran las mismas agrupaciones del teatro, o sea, que los dolientes ocupáramos las casas donde se hace el arte. Eso es un momento muy bueno. El Estado nos apoyó 5 años y después, primero retiró el aporte al teatro, se quedó el aporte al grupo. Después, en estos últimos años, deciden que van a eliminar los subsidios. En aquel momento era significativo y podíamos pagar cosas importantes como la luz, a veces 2 producciones, ¿no? Pero toda la devaluación que ha habido y la degradación del bolívar ha hecho que eso no signifique nada. Entonces, cada vez somos más independientes y cada vez nos apoyamos nosotros mismos con los recursos de compañías privadas, los amigos, la gente que vive en el exterior, que la moneda de afuera vale mucho aquí. Este montaje lo hicimos con esos regalos, pues, ¿no? Los creadores siempre tenemos
el corazón puesto en lo positivo. Bueno, estamos en crisis. Bueno, el teatro siempre ha estado en crisis. Siempre es el último. Si tú crees en algo, tiene que gustarte a ti primero, quererlo, tú, amar eso, para decir, bueno, esto es útil. El teatro es útil. Es útil para mí. Me da vida, me hace crecer, me da imaginación, disfruto. Esto es un juego muy serio, pero es un juego. Uno cuando hace teatro está jugando como niños, pero eres un adulto que está diciendo cosas importantes para que un espacio, que puede ser un país, sea mejor, para que la gente que vive contigo sea mejor. Y no porque tú seas mejor que los demás, sino que has pensado, has meditado, has digerido una cosa que a ti te interesa y tú naciste aquí. Lo compartimos. Esto es de nosotros. Y eso el teatro tiene que ponérselo a la gente delante, ¿no? Para que esa sensibilidad se active y crea, pues, ¿no? Crea en lo que tú crees. Y eso es una lucha que tenemos todos los creadores de teatro. Bueno, este centro es eso, educa a los niños desde pequeños, a los padres también. El padre ya está sensibilizado porque trajo al niño, si no, no lo hubiera traído. Pero se hace crecer ese interés a los adolescentes y a los adultos, seduciéndolos con la belleza del arte.